Hola a todas y todos. Este es un nuevo vídeo introductorio sobre el funcionalismo. Esta vez estaremos estudiando las objeciones al funcionalismo. Como veíamos anteriormente, el funcionalismo es una teoría de la mente que define a los estados mentales no tanto o no en absoluto por su constitución interna, sino por el papel que juegan los estados mentales dentro de un sistema. Es decir, por ejemplo, el estado mental del dolor estaría definido por el papel que cumple este estado mental en relación a otros estados mentales y en relación a una entrada sensorial y a una salida comportamental. Bien, el funcionalismo tiene varias ventajas frente a las teorías competidoras. Por ejemplo, frente al conductismo, el funcionalismo nos da cuenta de cómo los estados mentales son, de hecho, estados internos. El conductismo, si recordáis, postulaba que los estados mentales en realidad se pueden reducir a sus comportamientos y esto tenía ciertos problemas. El funcionalismo no los tiene, el funcionalismo reconoce que los estados mentales son estados internos y les da un rol funcional. Por otra parte, frente al conductismo también el funcionalismo tiene la ventaja de que no está sujeto al problema de circularidad, al menos no de la manera que lo tenía el conductismo. Como veíamos la semana pasada, de algún modo cuando uno va a definir ciertos términos mentales, veíamos que al menos en el caso del conductismo, que querían reducir la definición de los estados mentales a los comportamientos, veíamos cómo estaban obligados de algún modo a postular estados mentales que de algún modo dieran cuenta de por qué se produce ese comportamiento. Pero claro, esto era un problema para el conductismo porque ellos negaban la existencia de estados internos. Esto no va a ser un problema para el funcionalista, puesto que ellos, como decía, ellos aceptan que los estados mentales son estados internos. El funcionalista requiere, para sus definiciones de estados mentales, requiere definir todos los términos mentales a la vez. Y esto parecía que de algún modo estaba en tensión también con la circularidad, pero tiene una forma también de dar cuenta de esto, al contrario de lo que los conductistas. Los funcionalistas nos dicen, nos explican por qué se puede explicar de un modo holístico los términos mentales, es decir, explicar todos los términos mentales a la vez, porque nos dan los ejemplos de la máquina de Turing y las frases de Ramsey, que nos dan un modo, un tipo de definición en los que no hay problema en definir unos términos en función de otros sin caer en el problema de la circularidad. Frente a la teoría de la identidad, el funcionalismo tiene la gran ventaja de que permite la implementación múltiple de los estados mentales. Veíamos que según la teoría de la identidad, el problema era que esta teoría restringía los estados mentales a seres con estados neuronales como los nuestros, y por eso se le tachaba de teoría chauvinista. El funcionalismo no tiene este problema, nos da una solución bastante plausible al problema de la múltiple implementación. La cuestión es que esta gran ventaja del funcionalismo, por otro lado, le trae ciertos problemas, y eso es la primera objeción que vamos a ver ahora. Muchos lo tachan al funcionalismo de ser demasiado liberal, es decir, de atribuir estados mentales a todo tipo de cosas que claramente no los tienen. Es decir, si la teoría de la identidad era chauvinista en el sentido de que restringía la posibilidad de que los estados mentales fueran solamente estados de los humanos o de seres como nosotros, el funcionalismo quizás tiene el problema contrario de acuerdo a sus críticos. Quizás el funcionalismo adscribe estados mentales a cosas que claramente parecen que no las tienen. En este sentido, hay dos argumentos muy conocidos, muy influyentes, que intentan probar esta conclusión o intentan argumentar por esta conclusión. Estos experimentos mentales, esos argumentos están configurados en términos de experimentos mentales y hay dos muy influyentes, que son el cerebro de China, postulado por Ned Block en los 70, y la habitación china de John Searle. A pesar de que estos dos argumentos tienen en su nombre China, o en algún sentido refieren a la nación china o a los ciudadanos chinos, son argumentos son argumentos distintos. Digamos que sus premisas son distintas, a pesar de que una de las conclusiones que intentan argumentar es similar. Ambos una de las cosas que intentan
convencernos es de que critican, es que el funcionalismo atribuye estados mentales a todo tipo de cosas que claramente no lo tienen. Por ejemplo, en el caso del cerebro de la nación china, Ned Block nos viene a decir que dada cierta estructuración de la nación china o de los ciudadanos de China en esta nación, si lo estructuramos de tal modo, tendríamos que decir que la nación de China tiene una mente, y esto es altamente implausible. Por otro lado, la habitación china de John Searle nos viene a decir que, dado cierta estructura que le demos a una habitación determinada, tendremos que decir que esta habitación tiene una mente. Y esto, de nuevo, es altamente implausible. Como decía, estos dos argumentos tienen en común que intentan, digamos, probar esta conclusión de que el funcionalismo atribuye estados mentales a cosas que claramente no lo tienen. Pero os decía que son argumentos distintos, porque intentan probar, o sea, la argumentación es distinta, e intentan probar una segunda cuestión que es distinta en cada caso. En el caso del experimento mental del cerebro de la nación china, además de probar la primera conclusión, intenta objetar al funcionalismo una segunda cuestión, que es que el funcionalismo no da cuenta del carácter fenoménico de nuestros estados mentales, de cómo se siente estar en un estado mental, por ejemplo, experiencial. El experimento mental de la habitación china, por su parte, además de intentar objetar lo que dijimos anteriormente, intenta hacer una segunda objeción, que es que el funcionalismo no puede explicar la intencionalidad de los estados mentales. ¿Qué es la intencionalidad? Bueno, hay ciertos estados mentales, los estados mentales como creencias y deseos, ¿no? Los estados mentales que se llaman proposicionales, que se caracterizan por representar un cierto estado de cosas. Son estados que van sobre algo. Por ejemplo, cuando tengo la creencia de que este ordenador que está enfrente de mí es rectangular, mi creencia se dirige a un objeto del mundo, es decir, el ordenador, y lo representa como siendo de determinado modo, es decir, cuadrado. Es decir, que los estados mentales proposicionales representan un cierto estado de cosas y significan algo. Son, digamos, simbólicos, son creencias que significan algo, que se refieren al mundo, ¿no? Entonces, el ejemplo, el experimento de la habitación china nos va a decir que en realidad el funcionalismo no puede explicar la intencionalidad de los estados mentales. Veremos brevemente qué quiere decir esto. Un tercer experimento mental también muy influyente es una forma, también el de los qualia invertidos, que lo hemos visto en clases anteriores. El experimento mental de los qualia invertidos en realidad es otro tipo de argumento que intenta argumentar por la misma conclusión que el experimento mental del cerebro de la nación china. Es decir, el ejemplo de los qualia invertidos intenta probar que el funcionalismo no da cuenta del carácter fenoménico de nuestros estados mentales. Y hay un último argumento u objeción contra el funcionalismo que vamos a estudiar aquí, que es otro que ha propuesto John Searle, que es, John Searle critica que el funcionalismo postula que los estados mentales han de definirse según ciertas funciones, pero él dice que las funciones no son intrínsecas a los estados mentales. Las funciones no son intrínsecas a los objetos del mundo, sino que son propiedades relativas al observador. Y esto, sostiene Searle, es un problema para el funcionalismo. Estos son los 4 argumentos que vamos a estudiar aquí. Hay muchos otros argumentos, pero estos son, digamos, los más influyentes. A partir de ahora voy a explicarlos de un modo muy, muy breve. Tenéis los detalles en el texto que hay que leer, pero de nuevo os voy a dar una introducción con los rasgos principales. Bien, el experimento mental del cerebro de la nación china lo postula Ned Block en 1978. Y básicamente lo que nos dice este experimento mental es que de algún modo podemos imaginar que la nación entera de China simula el funcionamiento de un cerebro. Cada ciudadano chino, por ejemplo, podría actuar o tomar el papel de una neurona, ¿no? Y a cada uno de ellos, a cada uno de los ciudadanos, le daríamos un walkie-talkie, ¿no? Una radio de dos direcciones. Y las llamadas de estas radios podrían implementar el mismo tipo de patrón que causan que las neuronas se activen, ¿no?
de este modo. Entonces tenemos a los ciudadanos que están interconectados entre ellos y luego tenemos también, por ejemplo, a un cuerpo artificial, a los que también están conectados estos ciudadanos. Este cuerpo artificial, por ejemplo, imaginaos que le hiciéramos un corte en el brazo, esto, digamos, esta información llegaría a ciertas neuronas que simularían, por ejemplo, los estados de creencias y los ciudadanos emitirían con su walkie-talkie, por ejemplo, a otro grupo de ciudadanos que emulan otro tipo de estados mentales, por decirles, creemos que tenemos una lesión. Entonces, las neuronas simuladas por los ciudadanos que representan los deseos podrían decir, quisiera que se acabara este estado incómodo. Y así estos pasarían la información a otras neuronas a otros ciudadanos que están haciendo el papel de neuronas y así sucesivamente. Y luego, por satélite, se podría ver, digamos, desde cualquier lugar de China, el estado mental que se está implementando en la nación, digamos, en una pantalla. La idea es que podemos imaginar en realidad que el cerebro de China posee todos los elementos de una descripción funcional de la mente. Tendría entradas sensoriales, ¿no? En el cuerpo artificial, salidas de comportamiento y estados mentales internos conectados causalmente con otros estados mentales. Si esto es así, nos dice NetBlock, tendríamos que decir que la nación china está implementando la misma organización funcional de un cerebro humano medio, ¿no? De modo que si el funcionalismo es correcto, nos dice NetBlock, la nación de China en su conjunto tendríamos que decir que tiene una mente. Pero de acuerdo a NetBlock, esto es absolutamente implausible. Bien, el problema que intenta poner de manifiesto este experimento mental es que parece implausible que la nación china podría estar experimentando estados mentales. Es decir, por más que se implemente una función de acuerdo a la descripción canónica de un estado mental, no se implementaría el estado de conciencia, ¿no?, en la nación china. Bien. Luego, por otro lado, está el experimento mental de los qualia invertidos, que intenta llegar a exactamente la misma conclusión, una de las conclusiones del experimento mental anterior. Básicamente, el experimento de los qualia invertidos, que ya vimos en una clase anterior, nos dice que parece posible que existan sistemas con exactamente la misma organización funcional que nosotros, pero que tengan experiencias cualitativamente distintas. Es decir, yo puedo imaginar que hay un doble funcional mío, ¿no?, exactamente igual que yo, pero que cuando yo percibo una fresa, yo la percibo rojo y mi doble funcional, por ejemplo, la percibe en color verde. Entonces, si esto es así, tendríamos que decir que el funcionalismo no da cuenta de los estados cualitativos de la experiencia, ¿no? Si esta persona es funcionalmente exactamente igual que yo, pero tiene digamos, otra sensación, o lo que es para mi doble funcional, estar en el estado mental de ver una fresa es distinto de lo que es para mí estar en el estado mental de ver una fresa, luego hay algo que la definición funcional no recoge, que en este caso serían los estados cualitativos. De modo que el experimento mental de los qualia invertidos básicamente estaría objetando al funcionalismo que esta teoría tiene un problema con los estados mentales fenomenológicos. Bien, la habitación china es un tercer experimento mental postulado por John Searle. Es increíblemente influyente, muchísima literatura sobre este experimento. Y básicamente el experimento mental de la habitación china consiste en lo siguiente. Imaginemos una habitación donde metemos a una persona monoparlante del castellano, llamémosle Luis. En esta habitación está solamente Luis con un libro gigante de reglas, de reglas de manipulación de símbolos del idioma chino. Bien, esta habitación tiene por un lado una ranura donde le llegan ciertos mensajes y otra ranura por el que él saca otros mensajes. Bien, por la primera ranura él recibe frases construidas en chino, se las inserta por esa
ranura una persona nativa en el idioma chino. Es decir, son frases con símbolos chinos. Que tienen perfectamente sentido para un nativo. Bien, Luis, que no es competente en chino, toma esta frase que no entiende, pero que la ve en el libro de reglas. El libro de reglas le va diciendo, si tienes este símbolo con este otro al lado y este otro al lado, lo que tienes que hacer es responder este símbolo más este otro más este otro. Entonces lo que hace Luis es seguir el libro de reglas, escribe lo que le dice y saca por la segunda ranura este otro mensaje. Y este mensaje que saca Luis, usando su libro de reglas, lo lee otro nativo chino y le hace perfecto sentido. El problema aquí es que Luis no entiende chino, a pesar de que manipula los símbolos y podría llegar a engañar a la persona que recoge los símbolos para que pensara que en este sistema realmente está entendiendo lo que está pasando, pero no es así, ¿no? Searle lo que realmente está objetando es al funcionalismo de máquina, ¿no? Esta idea de que los cerebros o las mentes funcionan como una máquina de manipulación de símbolos. Y lo que nos va a decir Searle es que la manipulación de símbolos no garantiza la comprensión. Es decir, las máquinas lo que hacen es simplemente manipular símbolos, pero no comprenden, ¿no? Lo que nos está diciendo es que al contrario que las máquinas, las mentes tienen semántica, no solo manipulan símbolos. Manipulamos símbolos, pero los comprendemos. Nuestros estados mentales son representacionales, entendemos lo que significan las cosas que pensamos, y esto no es el caso con las máquinas. Lo que nos dice Searle es que nuestras creencias, nuestros deseos representan el mundo de cierto modo, son estados intencionales, ¿no? Y tienen un significado que nosotros entendemos. Es decir, lo que nos está diciendo es que el funcionalismo de máquina no da cuenta de este elemento tan importante para la mente. En el fondo, nos dice Searle, el funcionalismo no da cuenta de la intencionalidad de los estados mentales, de esta idea de que los estados mentales representan el mundo de cierto modo y tienen un significado que la mente entiende, no es simplemente una mera manipulación de símbolos. La última objeción que vamos a estudiar es otra objeción que hace Searle al funcionalismo, que básicamente le objeta a esta teoría que pese a que ellos, los funcionalistas, adscriben a los estados mentales una función robusta, lo que nos está diciendo Searle es no, las funciones en realidad no es nada intrínseco, no puede ser nada intrínseco de las cosas del mundo. En realidad las funciones son dependientes de las mentes. Lo que nos está diciendo es que describir una función implica llevar a cabo cierto juicio normativo. Para adscribir una función a cierto objeto, nos tenemos que preguntar primero qué es lo importante para la descripción del fenómeno. Pero si esto es así, nos dice Searle, las funciones presuponen mentalidad. Y si este es el caso, no podríamos postular funciones para explicar la propia mentalidad. En términos muy, muy básicos, de nuevo, tendréis la oportunidad de leer el detalle de esta teoría, perdón, de esta objeción. Pensad en un sofá de tela, que tengáis en vuestra casa. Si alguien os pregunta cuál es la función de este sofá, vosotros, siendo humanos, diréis, bueno, la función de un sofá de tela es ser un sitio, un lugar para sentarse y que sea duradero, por eso es de tela, por ejemplo, ¿no? Un sofá de tela es un lugar que tiene la función de proveer un lugar para sentarse que sea duradero y cómodo. Pongámosle esta función, ¿no? Desde el punto de vista de un humano, esa es la función que tiene un sofá de tela. Ahora, si fuerais vosotros un gato, por ejemplo, describiríais el sofá de un modo completamente distinto. Describiríais al sofá de tela, por ejemplo, como un lugar que tiene la función de ser un lugar donde afila sus garras, por ejemplo. De modo que depende del interés que tenga quien describa el objeto, va a ser una función distinta. Con lo cual, nos dice Searle, las funciones no son intrínsecas de los estados mentales. Uno podría decir, bueno, ya,
pero a ver, los sofás están hechos, o sea, el gato puede describirlo de cierto modo, pero los sofás tienen una función intrínseca de ellos. Luego la gente lo puede utilizar para lo que quiera, pero tienen una función principal, ¿no? Y en ese sentido uno podría decir, bueno, los estados mentales tienen una función principal que viene dada por la razón por la que fueron seleccionados evolutivamente, ¿no? Imaginaros que esto podría ser una respuesta del funcionalista. No, hay una función principal y la función principal viene dada por la razón por la que estos estados mentales fueron seleccionados evolutivamente. El problema con esta respuesta es que es altamente implausible que todos los estados mentales o incluso la mayoría de los estados mentales hayan sido seleccionados específicamente por una función. Más bien parece plausible si uno va a ciertas teorías de filosofía de la biología o evolutivas, más bien parece más plausible decir que ciertos estados mentales o la mayoría de los estados mentales son subproductos de la selección de otras cosas, de otros rasgos de carácter o de otros rasgos físicos. Pero esto veréis el detalle en los apuntes. Es altamente implausible decir que hay una función clara por la cual todos los estados mentales han sido seleccionados evolutivamente. Bien, esto de nuevo es un resumen introductorio muy somero. Os sugiero que leáis la lectura obligatoria de esta semana, que son unos apuntes. Pensé que era la forma más práctica y también más razonable para que vosotros pudierais acercaros a estas objeciones del funcionalismo. Y lo hice así porque, por ejemplo, el texto de Levin, que fue el que estuvimos tratando la semana pasada, es un texto muy rico y muy bueno. Levin es una persona que digamos, es una pionera, bueno, es una persona que ha desarrollado mucho el funcionalismo, pero por lo mismo las objeciones que trata en su texto son un poco técnicas y más bien enfocadas a las objeciones que ella ha hecho al funcionalismo, más que las objeciones principales que son más influyentes. Entonces decidí o pensé que era lo mejor para vosotros tener una noción más general y más enfocada y menos técnica de las objeciones más influyentes y de las que más se habla del funcionalismo. Para ello os he preparado unos apuntes que espero que os puedan ayudar. Si queréis profundizar en ello, por supuesto, tenéis el texto de Levin, donde podéis ampliar esta idea, las ideas de las objeciones, porque Levin habla de más objeciones además de las que hemos estudiado aquí. Y también, por supuesto, podéis consultar el libro de Hierro en las páginas 122 y 133, donde básicamente lo que Hierro hace ahí es una paráfrasis o una introducción o un resumen a las ideas de Ned Block, a un texto muy influyente de Ned Block que se llamó Las dificultades con el funcionalismo, donde el propio Ned Block, que es uno de los filósofos de la mente más influyentes del mundo desde siempre, él, digamos, describe sus propias objeciones al funcionalismo. Y por supuesto, si queréis leer este texto de primera mano, también os lo subo a la página por si os da curiosidad. Y aquí os dejo, que tengáis muy bonita semana y ojalá esta introducción os sirva de ayuda. Hasta luego.